¿Sí? Y es que podemos estar juntos, hermanos, pero sin estarlo. O sea, podemos estar reunidos, juntos, pero cada uno con sus propias necesidades y capacidades. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para servir al Señor. ¿Sí? La Biblia, hermanos, y a mí, bueno, en lo personal, cuando Dios me da la oportunidad de estar aquí, nos enseña, y debemos de tenerlo bien presente, la perfecta unicidad de Dios. Uno, no muchos, no varios, uno. Un solo Dios, Deuteronomio 6:4, un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, un solo evangelio, Gálatas 1 del 6 al 9, ¿verdad? Un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo cuerpo, Efesios 4 del 3 al 6, un solo cuerpo que es la iglesia de Cristo, Romanos 16:16. Aquí no se habla de muchos, hermanos. Uno solo. Y debemos de mantener, el Señor nos fomenta que tengamos unidad, que seamos un cuerpo en Cristo. No, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, como Pablo venía reprendiendo a los corintios. No, hermanos. Como hemos visto, solo hay un solo Dios, un Señor, una fe, un bautismo, uno. ¿O habla de varios? No. Un solo nombre que nos distingue, hermanos. Un solo nombre. Cristianos. Nada más. Nosotros no tenemos sobrenombres humanos. ¿Sí? No existe eso, hermanos, en la Biblia. No somos, con todo el respeto a todos a nuestros amigos católicos, pentecostales, carismáticos encantados, bautistas, mormones, adventistas, cienciólogos, ¿sí? Esa secta que está en Hollywood, en la cual creo que está Tom Cruise. Entonces, hermanos, así dice la palabra. En Antioquía fueron llamados carismáticos, fueron llamados bautistas, no, hermanos, cristianos, el cual significa somos seguidores de Cristo. Es sencillo, no tenemos apellidos ni sobrenombres. La palabra de Dios, hermanos, no habla de varios o muchos, sino de uno solo. Es por ello que nos es necesario, hermanos, entender la importancia que la unidad representa dentro del cuerpo, dentro del reino, dentro de la iglesia, como se le llama también a la iglesia, cuerpo o reino de Cristo. Primero, vamos a ver algunos puntos, hermanos. Primeramente, ¿por qué es necesario, por qué es importante la unidad? Primeramente, porque es plan de Jesús para la iglesia. Primer punto, plan de Jesús para la iglesia. Cuando el Señor Jesús estaba por ir a la cruz, la noche antes de esto, hermanos, oró al Padre, ¿verdad? Que guardara a los 12 y a todos aquellos que vendrían a ser parte de su iglesia. Esto lo vemos en Juan 17, en la oración del Señor. Es por eso, hermanos, que el Evangelio fue tremendamente influyente durante el Imperio Romano, porque los cristianos estaban verdaderamente unidos en la iglesia primitiva. El mundo en que vivimos, hermanos, será impactado por el Evangelio cuando vea la iglesia unida. ¿Sí? No solamente ser el conocimiento, impartir el conocimiento, sino ser el Evangelio vivo, en acción, como lo dijo alguna vez mi hermano Martín. ¿Sí? La unidad de la iglesia, hermanos, comienza desde nuestro propio hogar. ¿Quién fue el creador de la familia? Dios. Y que ahora tristemente está siendo atacada la familia. Que no haya familias. O que haya otro tipo de familias que no son hermanos. Sí, tristemente. El plan de Jesús para la iglesia era, es y seguirá siendo que la unidad de la iglesia sea, hermanos, un testimonio muy poderoso para que los incrédulos se conviertan al Evangelio, hermanos.
Esa es nuestra misión, la gran comisión. Y esto, hermanos, la unidad es parte del Evangelio, así como el infierno es parte del Evangelio. Esto es muy importante, es la parte esencial del Evangelio, la unidad. En esa oración, hermanos, cuando estaba orando al Padre, orando por sus 12 y todos los que habían de creer en Él, Jesús estaba orando para que todas las iglesias entendieran que Jesús es la fuente, la razón y el poder de la unidad entre los cristianos. Jesús es quien nos une. El diablo separa. Sí, el diablo divide. ¿Y le vamos a dar gusto? No, hermanos. Juan 13, del 34 al 35. Juan 13, del 34 al 35. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Cuál es la clave de Jesús que nos está diciendo en este texto? El amor, hermanos. La iglesia, hermanos, cumple el plan de Jesús de mantenerse unida cuando el amor entre sus miembros se ejercita. Amar, ¿qué implica amar, hermanos? Muchas cosas. Una de ellas, respetar, sobrellevar, sustentar, misericordia, perdón, acoger, preferir, restaurar, e incluye también la obediencia. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo en los Filipenses rogaba por ellos que tuvieran más amor? Era un pueblo muy amoroso, pero ¿qué tipo de amor les oraba por ellos? Amor con conocimiento, con ciencia, con discernimiento, para probar lo mejor. En Filipenses. Eso es lo que debemos de tener. Procurar ese amor con conocimiento, hermanos. No un amor ciego. No un amor ciego que hagamos cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Y una de ellas es que todos, imagínense, hermanos, que haya desunión. ¿Cómo se pondrá el Señor cuando ve a su iglesia desunida? Triste, hermanos. Y eso no podemos permitirlo. Por eso la unidad, hermanos, es una de las partes esenciales del Evangelio. El segundo punto, hermanos, es importante. Vamos a darle la importancia a la unidad porque es un llamado que la iglesia tiene. ¿De quién? Del Señor. Si para Jesús, hermanos, la unidad entre los cristianos es un asunto muy serio, esa fue su oración antes de ir a la cruz. Por lo tanto, la unidad, ¿sí?, debería ser la meta que todos los creyentes deberíamos perseguir, todos. Pablo era el apóstol que había fundado la iglesia en Éfeso años atrás. Y les escribe de la siguiente forma para recordarles a los efesios de la unidad, pero no solamente a los efesios, a todos. Efesios 4, del 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, se refiere al mismo apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Ahí está la clave, hermanos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense, en el versículo 1 de este texto de Efesios 4, hermanos, Pablo tenía la suficiente autoridad para mandar a los miembros de la iglesia para que le obedecieran
¿sí? Y cumplir el mandamiento del Señor Jesús, el amor, la unidad. Sin embargo, les ruega pedir fervorosamente, les invita a que vivan como cristianos, que andéis correctamente. La falta de sabiduría de muchos creyentes para vivir, hermanos, provoca estragos en la unidad de la iglesia. Es importante el conocimiento, es importante leer y escudriñar las Escrituras. En el versículo 2 de ese texto de Efesios 4, hay 4 ruegos que hace Pablo, 4 ruegos a los miembros de la iglesia. Vivan con humildad. ¿Eso qué significa? La disposición de valorarse y evaluarse a uno mismo apropiadamente, especialmente teniendo en cuenta nuestra condición. Somos pecadores redimidos. La altivez, la soberbia o la rebeldía, hermanos, son un obstáculo en el fin de cumplir la unidad dentro de la iglesia. La mansedumbre, que significa o es igual a gentileza o amabilidad, dulzura o suavidad. La unidad de la iglesia, hermanos, se promueve en la medida que nos sujetamos o tratamos como nos enseña la Escritura. ¿Sí? Hijos de un mismo Padre, miembros de la familia de Dios. La paciencia, hermanos. ¿Qué significa la paciencia? Resistencia y tolerancia hacia el dolor o la infelicidad. La impaciencia, hermanos, fractura las relaciones porque muestra nuestra falta de empatía con los otros. ¿Sí? Soportándose, ¿qué significa? Tolerar, brindar apoyo, ser comprensivos unos a otros en amor. Es en una situación de tensión, estrés, donde el amor verdadero sale a relucir. Ahora vamos a ver lo contrario de estos 4 ruegos, hermanos. O sea, ¿qué pasaría si no hay estos 4 ruegos que pide Pablo en este versículo 2? Sin humildad, hermanos, en los miembros de la iglesia, cada uno se va a ver a sí mismo como mejor a los demás. Yo me siento superior a los demás. Y no va a buscar la unidad, no la va a buscar, sino que se haga lo que él o ella quiere porque es el más importante. ¿Sí se acuerdan que Dios, siendo el creador, el todopoderoso, cómo se humilló a sí mismo en Filipenses? O cuando le lavó los pies a los apóstoles, siendo él el todopoderoso. Y cuando dijo, yo no vine a ser servido sino a servir. Ese es el mejor ejemplo que tenemos en todos nosotros. Él siendo el creador, cómo se humilló a sí mismo, ¿sí? Haciéndose siervo en obediencia al Padre. Si no hay mansedumbre, hermanos, cuando vengan los problemas vamos a atropellar a las personas sin misericordia. Sin paciencia, hermanos, no hay forma de resistir los malos tratos, los desplantes e incluso las ofensas que otro hermano o hermana me haga. Y eso es el resultado de falta de amor. Sin un corazón que tolere, hermanos, en amor a otros, nunca habrá manos que se extiendan para ayuda a los que se han caído o los que son débiles. Estas 4 actitudes, hermanos, son fundamentales para cumplir el llamado de mantener la unidad entre los miembros de la iglesia. Es por eso que Pablo dice, ustedes deben comportarse de acuerdo a la vocación en que fueron llamados. Fíjense, un texto paralelo a este de Efesios 4, hermanos, está precisamente en Filipenses 2 del 5 al 8, que nada más voy a leer el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? La humildad, hermanos. Si el Todopoderoso fue humilde, ¿por qué nosotros no? Que no somos nada,
ni nadie, hermanos. Sin Cristo, sin Dios, no somos nada. ¿Qué somos nosotros? Para juzgar, para criticar, para destruir, y no solamente a los hermanos, a los de afuera, hermano. ¿Sí? Porque vivimos en el mundo, recordemos que vivimos en el mundo. Por supuesto que hay personas que nos dañan, sí. Pero dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La justicia se la dejamos en manos de Dios. ¿Sí? No nos corresponde a nosotros ser Dios, no. La actitud de Jesús, hermanos, fue ser ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Sí? Siempre fue paciente en todo y soportó nuestras debilidades en amor. El versículo 3, hermanos, de este texto de Efesios 4, dice, el ruego de Pablo lleva consigo una acción práctica a desempeñar por cada creyente. Solícitos. ¿Qué significa solícitos? Que obra con buena disposición, diligencia, amabilidad y cuidado en su trabajo, en tareas que se le encargan o al hacer favores. Sinónimos de solícitos: actuoso, afanoso, atento, concienzudo, cuidadoso, diligente, esmerado y servicial. ¿Sí? Solícitos. Pablo dice algo: la unidad de la iglesia, hermanos, no es producto nuestro. Es decir, nosotros no la producimos. Esta nos las da ¿quién? Jesús, hermanos. Nos las da Jesús por medio de su Consolador que nos mandó. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Que ahora somos ungidos por el Espíritu Santo. Es el sello de Dios. Ya no tenemos la marca de la bestia. ¿Sí? Ya no somos pecadores. Ahora tenemos el sello de Dios, el Espíritu Santo. Y no el guardar el sábado, como otros enseñan. Nosotros, hermanos, por supuesto, somos los responsables delante de Dios de que la unidad de la iglesia que prevalezca. ¿Tenemos esa responsabilidad? Sí. Que sobresalga por encima de mi propia agenda y permanezca, se mantenga, hermanos. Debemos hacer todo lo posible, lo que esté en nuestras manos, ¿para qué? Para conservar esta unidad, hermanos, para fomentarla. Acuérdense que somos el espejo de Cristo. ¿Ante quién? No solamente a nuestros propios hermanos, a los nuevos, o a los amigos que nos visitan, sino ante el mundo. ¿Para qué? Para magnificar el nombre de Cristo. Debemos evitar a toda costa, hermanos, las divisiones que pueden venir, que puede venir una conducta partidista. ¿Sí? Y esto lo vemos en 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13. ¿Qué dice? 1 Corintios 1, del 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que declaré que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Está dividido, hermanos? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Somos un cuerpo, un evangelio, hermanos, una unidad. Algunos
y me refiero a la Iglesia Universal del Señor, yo solamente, dicen por ahí, yo solamente voy a la iglesia porque ahí está mi predicador favorito. Sí. Yo voy por tal hermano, por tal hermana, pero cuando pasa otro hermano, otra hermana, mejor me levanto y me retiro. Y esto es la actitud de un cristiano, de lo que espera el Señor, hermanos. Como bien lo decía mi hermano en la clase. Hay amor ahí, hay unidad. Hermanos. Hacer grupos dentro de la iglesia, hermanos, y cerrar el acceso a otros es una actitud partidista. Y eso rompe con la unidad y crea divisiones. Es válido, no sé, tener una empatía con ciertos hermanos o hermanas, ¿verdad? Pero eso no significa que a los demás no les hable, o no los salude por lo menos. No, hermanos. Todos debemos de llevarnos lo mejor posible. ¿Y esto para qué? ¿Para agradar a quién? ¿A mi hermana, a mi hermano, a los hermanos que están a un lado? No, para agradar a Dios. Recordemos esto. Estamos aquí para agradar al Señor, no para los hombres. Sí. También las divisiones, hermanos, pueden ser por diferencias de opinión. Filipenses 4:2. ¿Qué dice? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos hermanas pasaron a la historia de la iglesia como aquellas que no sabían ponerse de acuerdo. No sabemos, por supuesto, cuál era la razón del desacuerdo entre ellas, pero debió haber sido un desacuerdo muy importante, hermanos. Al grado que Pablo lo nombra en su carta, algo muy fuerte. Era un asunto de conocimiento general en la iglesia, que esto no debe de ocurrir. Y si fue por alguna ideología, sí hay que bautizar, no hay que bautizar porque es una obra humana. Por eso Pablo una y otra vez reprendía y decía, el Señor dijo esto. La falta de acuerdos, hermanos, produce división. Estas mujeres eran colaboradoras de Pablo, ¿sí?, en la predicación, pero no se ponían de acuerdo, no se podían poner de acuerdo. Muchas de las veces, hermanos, no podemos llegar a acuerdos por el simple hecho de que queremos que nuestra postura prevalezca. Yo tengo la razón. ¿Será así, hermanos? Recordemos que el Señor reprende a los sabios. ¿Es malo ser sabio? Claro que no, pero si lo utilizamos para el mal, el Señor lo reprende. Debemos de ser humildes. Yo siento que es esto. ¿Viene otra opinión? Vamos a hacer un concilio, un acuerdo. Eso es lo que quiere el Señor. No imponer algo que yo digo, yo tengo la razón. Nadie tiene la razón, hermanos. De aquí, nadie. El único que la tiene es Dios por medio de su palabra. Game over. Punto 3. Es importante la importancia de la unidad por la naturaleza de la unidad de la iglesia, su naturaleza. Así como el cuerpo humano es uno solo, pero contiene dentro de sí muchos miembros, hermanos, todos diferentes, todos ellos trabajan para un bien común. Todos son requeridos para completar su desarrollo, para servir al Señor. Todos podemos tener una diferente función, pero todo va encaminado al Señor, al Evangelio. Todo lo que hagamos, seamos ministros, seamos predicadores, maestros, maestras, sí. Todo va encaminado al Evangelio. De la misma forma, hermanos, como iglesia local o universal, somos un solo cuerpo, con muchos miembros diferentes, ¿sí?, pero todos unidos en un mismo sentir y en un mismo pensamiento y en un mismo conocimiento. Cuando Jesús
no injertó dentro de su iglesia, hermano, nos injertó, nos añadió. No nos hizo ni máquinas, ni robots, ni nos metió en un molde para que todos los cristianos seamos igualitos. No, todos debemos de tener un mismo sentir, pero todos tenemos una esencia, una característica, un rasgo. ¿Sí? Pablo quiere que seamos de un mismo sentir y un mismo pensar como Cristo. Pero eso significa, hermanos, que todos vamos a ser los mismos. Ni a ser iguales, sino que cada uno tiene su lugar dentro del cuerpo. Y es útil así como Dios nos puso. Cada uno de nosotros, hermanos, somos valiosos para el Señor. Cada uno de nosotros. Y tenemos diferentes funciones. Pero todos trabajamos para la unidad, para que la iglesia siga caminando. ¿Sí? Aprendamos, hermanos, del amor, el perdón, la misericordia, la paciencia, para ponerlas en prácticas con cada uno de mis hermanos y hermanas. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Dice la palabra: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto, hermanos, pasa de la misma forma. Cuando no tenemos comunión con Jesús, se nota en nuestra comunión con los hermanos. Así de sencillo. De tal forma que nos volvemos como destructores de la unidad, hermanos, de la iglesia. Porque en lugar de amar, de perdonar o tener paciencia unos con otros, hacemos lo contrario. Y eso es unidad. ¿Eso es lo que pide el Señor? ¿Eso es lo que pide Pablo? No, hermanos. Arrepintámonos, como dicen las iglesias de Apocalipsis. Cambiemos, autoexaminémonos, hermanos. Ahorita que tenemos tiempo, antes de dos cosas: o que venga el Señor o que muramos. Porque ahí ya no habrá remedio. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y el Señor va a venir en el día que menos pensemos. Y debemos de prepararnos para el encuentro con Dios, hermanos. En ese mismo tercer punto, hermanos, vamos a ver en un subpunto disculpe. El punto número 4. Es importante conocer la unidad, hermanos, darle la importancia. ¿Cómo se expresa esa unidad de la iglesia? ¿Cómo se expresa la unidad en la iglesia? El primer subpunto es comunión con Dios, tener comunión con Dios. Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que Él dice. Y nos ha invitado a que tengamos comunión con su Hijo. ¿Sí? ¿En dónde lo recordamos, hermanos? ¿Dónde tenemos esa comunión principal? En la cena del Señor. Pero solamente ahí en la cena vamos a tener comunión. ¿O todos los días? Porque debemos de tener comunión con el Señor todos los días. Dios lo hará, hermanos. Dios no solo nos salvó del pecado, sino que nos invitó a tener una comunión. Tanto la cena del Señor, como también tener una comunión diaria con Él, por medio de Cristo Jesús. La unidad de la iglesia, hermanos, se expresa cuando sus miembros tienen comunión con Jesús. Ahí mientras estamos con Jesús, hermanos, aprendemos el amor. El segundo subpunto de este punto 4, hermanos, es cuando nos reunimos juntos, ¿sí?
Recordemos que el punto 4 es cómo se expresa esa unidad de la iglesia. Cuando nos reunimos juntos, ¿sí? La unidad de la iglesia se expresa perseverando en las actividades que tenemos, hermanos. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También, hermanos, cuando la iglesia está unida y nos reunimos juntos, el poder de Dios obra entre nosotros. Hechos 2, del 1 al 4. También, hermanos, la iglesia expresa unidad cuando comparte de los que ha recibido Dios y crece en sus relaciones como hermanos. Hechos 2, 44 al 46. También, hermanos, cuando compartimos el sufrimiento con otros. Filipenses 4:14, que dice, Filipenses 4:14, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Durante el tiempo que Pablo estuvo en la cárcel, hermanos, en la iglesia de Filipos, el pueblo se mantuvo al pendiente de sus necesidades. Y él, Pablo, se lo reconoce. La iglesia demuestra o expresa su unidad cuando llora con los que lloran. ¿Sí? También, hermanos, cuando somos hospitalarios. Así funciona la unidad, cuando somos hospitalarios. Romanos 16:23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Los líderes de la iglesia, hermanos, también deben ser hospedadores y así enseñar a la iglesia a mantener la unidad cuando la hospitalidad es requerida. Los líderes, es uno de los requisitos de los líderes de la iglesia. Tito 1:8 dice, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Esto es uno de los requisitos de los ancianos. También, hermanos, y al hacer esto, hermanos, debe estar libre de habladurías, chismes, críticas, porque todas esas cosas atentan contra la unidad. Dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 9. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La unidad, hermanos, se expresa por medio de ¿qué? De saludarnos, tan solo de saludarnos. ¿Sí? 1 de Corintios 16, del 19 al 20. 1 de Corintios, del capítulo 16, versículos del 19 al 20. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué significa ósculo santo? Beso. En aquella ocasión. Sí. O sea, lo importante es saludarnos, hermanos. A veces llegamos, saludamos a algunos y otros los ignoramos. ¿Eso está bien? No, porque son hermanos en Cristo. Por eso es muy importante este tema, hermanos, de la unidad. Debemos de fomentarla, debemos de perseverarla, hermanos. El maligno está tan desatado, hermanos, y lo dice en Apocalipsis, ¿sí? Lo dice en Apocalipsis, cuando la serpiente está persiguiendo a la mujer, que es la iglesia. Pero en Daniel nos dice que el reino de Dios jamás será destruido, jamás. Eso es un hecho. Pero, hermanos, algunas congregaciones están cerrando o se están cambiando de denominaciones. Es lo triste. Están metiendo música, ¿verdad? Están aplaudiendo. ¿Eso está bien? Yo he oído de casos de iglesias de Cristo que se convierten a denominaciones, tristemente.
También es importante la unidad, hermanos, es dando la bienvenida y mostrando amor quienes en el pasado fueron adversarios. Hechos 9, del 26 al 27. Vamos a ver qué dice la palabra de esto. Hechos 9, del 26 al 27. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. O sea, esto se refiere a Pablo, cuando era, ¿cómo se llamaba? Saulo, que era, ¿quién fue Saulo? Perseguidor de la iglesia, enemigo de la iglesia. Dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No creían que Pablo ya tenía otra actitud, otro carácter, y que era humilde. No lo creían, él era el perseguidor. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. Uno que fue enemigo neto, declarado de la iglesia. Aquí vemos la importancia de la unidad, dando la bienvenida y mostrando amor, quienes en el pasado fueron adversarios. Qué importante lección, qué importante texto este, hermanos. ¿Sí? Para que vean que en Cristo Jesús se puede cambiar, no las frases del mundo mentirosas del diablo, que dicen, no, ese hombre, esa mujer no puede cambiar, jamás va a cambiar. Mentira. Sí se puede cambiar, hermanos. Sí se puede. En Cristo Jesús sí se puede. ¿Cómo de que no? Sí, Señor. No pongamos pretextos, hermanos. Excusas. No. Y me lo digo a mí mismo primeramente, como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Conclusión de este mensaje, hermanos. Una iglesia, un cuerpo, un reino es efectiva en el reino de Dios cuando es una. Cumple su llamado, expresa de forma real la unidad que profesa hablar, protege la unidad y responde de forma eficaz al llamado de Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 12:5, y lo volvemos a leer. Así nosotros, siendo muchos, ¿sí? Siendo muchos, un cuerpo, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Así, hermanos, este es el mensaje que el Señor nos da, y lo relacioné mucho con la clase del día de hoy de mi hermano César. Somos de una naturaleza caída, todos somos pecadores, hermanos. No hay ni uno bueno. Pero a diferencia del mundo del cual estuvimos ahí, a diferencia es que, como rogaba Pablo a los filipenses, tenemos amor en conocimiento, en ciencia, en discernimiento, ¿a través de qué? De la palabra del Señor. Ahora no solamente tengamos el conocimiento, hermanos, seamos hacedores de la misma. Es muy fácil oír, aprender. Si no soy hacedor, tendrá efecto la palabra en cada uno de nosotros. Si no somos hacedores, si no accionamos, hermanos, de nada valdrá, hermanos. Tener conocimiento si no lo pongo o no lo practico en acción. Aquí la importancia, hermanos, de la Biblia es la obediencia en acción, una fe obediente, no una fe muerta. De nada vale tener una fe muerta, hermanos. Fe en acción, fe obediente, emuná en el hebreo. Y esta es una valiosa acción, hermanos. No permitamos que el mal destruya ninguna congregación local. No lo permitamos, hermanos. Tenemos que mantener y fomentar la unidad. Es un mandamiento del Señor.
Si decimos ser creyentes de Cristo, si decimos ser cristianos, ¿cómo le vamos a demostrar ese amor a Jesús? Siendo bueno con mis vecinos, esto, lo otro. O por ejemplo, aquí vengo, lo adoro, pero saliendo voy y juzgo a este, al otro, a aquel. No, hermanos, no podemos tener la fe de los demonios, como dice en Santiago. Los demonios creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Tenemos que tener un dominio propio, no un demonio propio, hermanos. ¿Sí? Tenemos que fomentar la unidad, porque efectivamente el mal está desatado, hermanos. Sabe que se le está acabando su tiempo. Este tiempo en el que vivimos, tiempo cronos, se está acabando. El Señor viene. Y ahorita que estamos en nuestros 5 sentidos, en nuestras facultades y tengamos salud, reflexionemos, hermanos. Es una invitación, no solamente mía, del Señor, que reflexionemos, hermanos, que mantengamos esa unidad. ¿Sí? El Señor mismo se humilló a sí mismo. Es el mejor ejemplo que tenemos, hermanos. Y aún así, de ese maltrato, de ese desprecio, de esa horrible muerte en esa cruz pagana, ¿sí? Lo hizo el Señor, por amor a todos y cada uno de nosotros. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir. Fomentar y perseverar la unidad. Ese es el tema y damos gracias a Dios por ello. Que Dios los bendiga a cada uno.